mañana, muchas gracias por la invitación. Soy lo único que se interpone entre ustedes y el café, así que haré mi mayor esfuerzo por ser breve. Y la verdad es que muchas de las cosas que quería decir ya están dichas. Yo venía aquí a sugerir que pudiésemos navegar entre la utopía y la distopía de la tecnología, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, pero es básicamente reforzar las ideas expuestas. Esto se hace en el marco de un libro que publicamos hace pocas semanas, un libro que se llama Acepto las condiciones, uso y abuso de las tecnologías digitales, que se puede descargar de la red. Es un libro que no se vende ni se compra, es un libro con licencias abiertas, justamente pensando en contribuir a los debates que hoy día se están generando. Voy a arrancar con una historia. En el año 1973, en Estocolmo, un asaltante entró a un banco y se complicó el asalto y la policía apareció y finalmente el asaltante decidió cerrar el banco y se quedó con un par de rehenes. Esto generó un tremendo escándalo. La policía rodeó el banco, llevó toda la prensa, hizo noticia en el mundo y los 6 rehenes quedaron durante varios días atrapados hasta que finalmente la policía logró entrar poniendo gas lacrimógeno y salvar a los rehenes. La historia se pone interesante ahí, porque cuando comienza a tramitarse el proceso de hacerle un juicio al captor, al ladrón, los rehenes no quisieron hacer una denuncia ante él. Y más interesante todavía, los rehenes después hicieron una campaña para recolectar dinero para conseguirle un fiscal que protegiera en el juicio al ladrón. Ustedes saben cómo se llama ese síndrome, ¿cierto? El síndrome de Estocolmo. Bueno, yo tengo la impresión que hoy día nuestra relación con las tecnologías es bastante parecida al síndrome de Estocolmo, es decir, hemos estado muy conscientes de las oportunidades y de las bondades de las tecnologías, pero cuando pensamos en los lados B, en los costes de transacción, que se han destacado muchos de ellos esta tarde, me parece que tenemos una relación muy parecida a los victimarios, es decir, terminamos defendiendo estas plataformas y hacemos todo lo posible para que ellas se beneficien lo más posible de nuestra atención, nuestros datos, nuestra privacidad, etc. Entonces voy a hacer, bueno, entre paréntesis, cualquier similitud con Casa de Papel es solamente mera coincidencia. Hay muchas investigaciones al respecto y la verdad es que los datos científicos son confusos. Algunos plantean que hay costes como se expuso hace un momento, en términos de ansiedad, síndrome de soledad, de frustración, pero hay investigaciones muy recientes publicadas por la revista Nature en números muy grandes de usuarios que muestran que si bien hay una correlación estadísticamente negativa entre sobreexposición y bienestar, es tan ínfima que tampoco hay que asustarse. Y lo digo esto no para defender ni atacar la tecnología, pero yo diría que todavía estamos en un proceso de tránsito donde la ciencia no logra darnos todos los insumos para tomar una decisión, o mejor dicho, tenemos que transitar una vez más entre la complejidad de estos temas. Para hacer este libro lo que hicimos fue entrevistar a expertos en distintas partes del mundo para explorar cuáles son las nuevas brechas que se generan cuando se resuelve la brecha de acceso y de uso. ¿Qué asimetrías se generan en términos de poder y control? ¿Y cómo podemos salir de alguna de las problemáticas que vamos a exponer ahora? El primer problema que tenemos hoy día es una altísima concentración de flujos de información en un grupo muy pequeño de compañías que tienen una parte importante del tráfico de Internet del planeta. Como muy bien plantea Frank Clini, la información concentrada contrarresta la libertad. Y entonces nos podríamos preguntar, estas empresas a mayor poder, mayor responsabilidad, y esto pone en un jaque muy complicado a la sociedad y especialmente a los estados, puesto que se genera una suerte como relación de David y Goliat, donde los estados, incluso en el contexto europeo, donde tenemos las mejores experiencias, falta mucho camino por avanzar para asegurarnos que estas compañías no lucren en beneficio de las personas, de su privacidad, de su capacidad de desconectarse, la capacidad de poner límites. Entonces hoy día hablamos de una alfabetización digital que yo creo que es una capa adicional a la tradicional, que tiene que ver no solamente con saber conectarse, sino que comprender cuáles son las consecuencias de un tiempo siempre en línea. Y las consecuencias tienen que ver, como se decía hace un momento, con la capacidad de atención, también con la capacidad de privacidad, pero quizás como dice Harari, este autor de Homo Deus, con aprender a no ser hackeado en entornos donde la información se adapta a nuestros gustos. Siendo un poco de mea culpa, yo diría que hemos puesto demasiado énfasis en las habilidades digitales, en las competencias técnicas y no suficiente en el pensamiento crítico, en entender cuáles son las reglas de unos servicios que no son gratuitos, porque lo que ponemos
a cambio es mucho más que lo que recibimos. Y una cosa muy curiosa es que las investigaciones recientes nos muestran que las personas que tienen menos conocimiento de cómo funcionan las tecnologías son las que más parecen confiar en estos algoritmos. Si aparecen los primeros resultados de Google, lo vi en YouTube o lo leí en un foro en Facebook, tiene que ser así, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo cuando yo era más chico, la gente decía, yo lo vi en la tele, y era como una garantía de... Y hoy día, en verdad, nos damos cuenta que esa información que vemos es una información recortada, porque a nosotros nos gusta pensar que lo que nosotros creemos es lo que construye la realidad. Y lo que ocurre muchas veces es que nosotros buscamos evidencias que refuercen la manera en que nosotros pensamos. Y todo aquello que son evidencias que van más allá de nuestra manera de pensar, entonces, bueno, eso debe ser fake news, ¿no? Entonces transitamos en este contexto donde nosotros tenemos más información que nunca, es una linda contradicción, pero al mismo tiempo recortamos la realidad de una manera que nos queda muy cómoda a medida. Voy a profundizar sobre esto. En el libro planteo que hay 4 tensiones de poder y control. Una, que es la que más se habla, me parece que tiene que ver con vigilancia y monitoreo. La segunda tiene que ver con pérdida de autocontrol. La tercera con influencia y la última de sobrecarga cognitiva. Voy a pasar muy rápido por cada una de ellas. La primera tiene que ver con el tema que está más en la agenda probablemente desde Wikileaks o de Snowden, donde quedó evidente que los estados vigilan a los ciudadanos, pero también a los presidentes. Ustedes se recordarán que Angela Merkel o Dilma Rousseff estaban muy molestas porque el señor Obama, que había sido el presidente de YouTube, también vigilaba lo que conversaban ellos. La pregunta no es por qué ocurre eso, sino qué ha cambiado desde que surgieron esos escándalos hasta hoy. Y la verdad es que vemos cómo ha transitado la discusión y no ha cambiado mucho. Hubo una ley muy importante en el contexto europeo, pero en general nuestras prácticas, me parece, no son radicalmente distintas al año 2013. Incluso cuando han surgido investigaciones muy recientes que muestran que una enorme cantidad de dispositivos móviles que hoy día están en el mercado vienen con apps instaladas que tienen puertas traseras para sacar datos sin nosotros tener ni la más remota idea de que ello ocurre. Entonces, en este furor por la vigilancia, vemos imágenes un poco escalofriantes, tipo Black Mirror de China, pero empezamos a ver que esto empieza a llegar a América Latina, y hay países como México o Chile que empiezan a convertir las aulas en cárceles, o al docente parece convertirlo en un alcaide que está vigilando cualquier cosa que están haciendo los estudiantes. El segundo elemento tiene que ver con la pérdida de autocontrol. Evidentemente la ciencia no ha llegado aún a consensuar si hay adicción o no, pero podemos hablar de una pérdida de autocontrol. Y un buen ejemplo es la dificultad que tenemos para desconectarnos del teléfono cuando conducimos. Al poco andar, las investigaciones muestran que mandar un mensaje te deja en un estado de inhibición en cuanto a poder atender las señales del tránsito muy parecidos a los efectos del alcohol, ¿no? Entonces es interesante esto porque nos encanta culpar a los niños que tienen incapacidad para desconectarse, pero los adultos tenemos la misma responsabilidad. Tan es así que hay países que están empezando a poner los semáforos en el suelo porque las personas no levantan la cabeza. El otro día vi un teléfono que te permite no tener que levantar la cabeza para jugar tenis, o sea, puedes jugar tenis mirando tu teléfono. Y entonces esto nos hace transitar de los mal llamados nativos digitales, que se cayó eso a la luz de la evidencia, no existen los nativos digitales, y más podemos hablar de los smartphone zombies, que son estas personas que están todo el tiempo pegados a sus teléfonos y adoptan este fenómeno, este anglicismo de fabbing, o que lo traducen en español de una manera un poco rara, ningufoneo, que es ningunear a alguien cuando uno está mirando el teléfono. El tercero tiene que ver con la influencia. Investigaciones de la Universidad de Cambridge muestran que con 100 likes el algoritmo puede conocer una gran cantidad de características de tu personalidad, tu nivel de inteligencia, si consumes sustancias adictivas o, por ejemplo, si tienes padres separados con un nivel de correlación muy alto. Con 150 likes predice tu personalidad mejor que tu pareja, y con 250 likes mejor que tú. ¿Cómo puede predecirme mejor que yo? Bueno, nosotros tenemos un comportamiento. Ese comportamiento tiene ciertos patrones y hay conductas que se repiten sistemáticamente. Es por eso que Facebook nos puede mandar fotos a nuestro hogar en nuestro cumpleaños, dependiendo de nuestro nivel de ingreso, de nuestros amigos, e incluso celebrarnos en cualquier otra actividad. Y esto ocurre en alguna medida no porque estas compañías son perversas,
quizás lo son, sino porque nosotros somos sujetos que tenemos ciertas adicciones y ciertas dependencias, y no una adicción al teléfono, sino que una adicción que viene desde las cavernas, y es el reconocimiento de los pares, el reforzamiento positivo, el sentirnos homenajeados, el sentirnos bien, el sentirnos lindos, el sentirnos listos, el sentirnos simpáticos. Y estas herramientas lo que hacen es amplificar eso al infinito. No sé si vieron esa foto, solamente la puse porque me impresionó mucho. Dicen que esos orangutanes son de verdad, no es un señor disfrazado ahí. Nadie creía, pensaban que era una selfie falsa. Y el cuarto tiene que ver con sobrecarga cognitiva. Y esto es muy interesante porque si bien hay enormes oportunidades en el Internet de hoy, hace un momento se hablaba de recursos educativos abiertos, que yo creo que es una posibilidad que generaciones previas hubieran soñado con tener, pero eso tiene un costo. El costo es el bombardeo de información. Es a un costo altísimo en términos de nuestra capacidad de atención. Investigaciones recientes nos muestran que al darle acceso a las tecnologías a las personas y someterlas a algún tipo de examen sencillo de memorización o de ejercicios matemáticos, dependiendo dónde está el teléfono, nuestro rendimiento. Por ejemplo, a grupos que les pedían hacer estos ejercicios y dejaban el teléfono fuera de la habitación, lo sometieron a un ejercicio igual que a otro grupo que le dejaron el teléfono volteado, sin sonido y sin vibración frente a él, como yo ahora, o metido en el bolsillo, sin sonido y sin vibración. La investigación lo que demuestran es que la presencia del teléfono afecta el rendimiento, es decir, los mejores desempeños fueron con el teléfono fuera de la habitación. En segundo lugar fueron los que tenían el teléfono al frente, aunque no podían ver la pantalla, y el tercero, el teléfono cerca, ¿no? Es decir, nuestro cerebro está siempre en esta tensión, en esta cajita de sobreestimulación permanente. Y esto lo explica muy bien este trabajo que les recomiendo mucho, La mente distraída, donde se muestra con una gran cantidad de investigaciones que no existe el llamado multitarea o multitasking. Lo que hacemos es hacer 2 o 3 tareas mal, digamos, ¿no? Y entonces cuando estamos en aula mirando la pantalla y el docente está explicando otra cosa y yo estoy utilizando el correo, es muy probable que haga ambas cosas mal. Entonces esto es un llamado interesante. Yo no creo que a quitar las tecnologías, pero sí a pensar muy bien para qué contextos y en qué circunstancias. Hablamos ya de la sobrecarga cognitiva. Otro ejemplo que presenta la Comisión Infantil del Reino Unido es que un adolescente a los 13 años ya cuenta con 1.300 fotografías de él o de ella en la red, muchas de ellas publicadas por sus padres, vamos a decir, ¿no? Y entonces, ¿cómo esa persona va a construir su identidad cuando alguien ya la construyó por él o por ella? La sobrecarga cognitiva tiene que ver con la cantidad de tiempo que asignamos a estas máquinas, la cantidad de privacidad que regalamos, pero también la cantidad de atención. Investigaciones relativamente conservadoras nos dicen que hasta 150 veces consultamos el teléfono al día. Eso hace un número superior a 50.000 veces al año. Entonces, sabemos que tenemos ciertos patrones de uso de la tecnología. Uno, nos adaptamos al colectivo. Si al colectivo le gusta algo, al colectivo que nos rodea, nosotros ajustamos nuestros comportamientos a los demás. Ese es el patrón de sesgo de confirmación que se conoce en la psicología desde los años 50. Pero también estas herramientas, en la medida que conocen nuestros comportamientos y saben que nos adaptamos al colectivo, es más fácil con grandes volúmenes de datos hackear nuestra manera de pensar, influir en nuestros pensamientos porque saben nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestros gustos. Entonces hoy día se están desarrollando investigaciones y laboratorios de investigaciones para entender cómo capturar la atención la mayor cantidad de tiempo posible. Piensen, ¿cuándo fue la última vez que entraron a YouTube a ver un video y salieron inmediatamente después de haber visto ese video? Es decir, el algoritmo te atrapa y te promete una cosa seductora la segunda y la tercera vez, entonces en vez de darle 5 minutos, le damos media hora, o cuántas veces no nos ha pasado que Netflix nos sugiere una película en cuanto está por terminar la otra. Es decir, veo varios con cara de cansado. No sé si fue porque anoche se quedaron viendo Game of Thrones y lo que les seguía, pero yo creo que eso ocurre más de lo común. Y esto tiene que ver con que estas herramientas son muy eficientes, son muy cómodas, no hay una transacción monetaria, hay otros tipos de transacciones, como por ejemplo, permitimos renunciar a parte de nuestra autonomía a cambio de libertad. Es decir, yo regalo mis datos a cambio de la libertad de poder saber cómo moverme a lo largo de la ciudad con las recomendaciones que me puede hacer Waze o Google. Entonces, esto me hace pensar también en esta señora, Margareta Gertrudis Selle, más conocida como Mata Hari, que fue una de las famosas agentes dobles de comienzo del siglo XX.
Y Mata-Hari trabajaba para el ejército francés y para el ejército alemán. Terminó muy mal. Nosotros somos un poco, a veces, queriéndolo sin darnos cuenta, agentes dobles. Es decir, hacemos que estas tecnologías trabajen para nosotros, pero nosotros terminamos trabajando para ellas, regalándole una infinidad cantidad de datos y atención de nuestra vida. Y una de las preocupaciones que hay aquí es que por mucho tiempo hemos hecho operación avestruz, decidimos no decidir, decidimos no leer las condiciones, decidimos dejar la configuración por defecto de fábrica, que es miel para las abejas, en este caso de quienes desarrollan estas tecnologías. Y esto es muy complejo porque sabemos entonces que los datos no son neutrales ni independientes de los sistemas que los crean, los recopilan, los utilizan. Entonces se genera una situación de asimetría, donde no sabemos para qué se usan, dónde se usan, cuándo se usan y con qué fin. Y entonces cuando pensamos en las comunidades más jóvenes, evidentemente la palabra aquí, autorregulación, juega un papel fundamental. El marco de DQ puede ser una buena herramienta, pero es muy complejo en una generación y en un nivel de la vida, en una etapa de la vida donde la autorregulación no es una de las capacidades más fuertes que tenemos, ¿cierto? Investigaciones de otros países nos muestran algo muy interesante. Nos muestran que hay países que han optado por prohibir a nivel de Estado el uso del teléfono. En el Reino Unido, por ejemplo, se prohíbe el teléfono dependiendo de la decisión de cada escuela. Entonces un grupo de investigadores decidió comparar los rendimientos de los estudiantes antes de que prohibieran el teléfono y después que prohibieran el teléfono. Y la investigación muestra que al prohibir el teléfono mejora los rendimientos. Pero aquí viene lo interesante. Cuando se analiza quiénes mejoran los rendimientos, nos damos cuenta que aquellos estudiantes que tienen un bajo rendimiento tienen un más bajo nivel de autocontrol, y aquellos que tienen un alto rendimiento, su rendimiento no varía por la presencia o la ausencia del teléfono. Es decir, el teléfono por sí solo lo que hace es amplificar brechas. Entonces el teléfono no es lo que genera la diferencia, sino que la capacidad de saber cómo utilizarlo o excluirlo en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces hablábamos de estas 4 tensiones de poder y control que yo creo que tendrán que ser el nuevo mapa de habilidades digitales que vamos a tener que anexar al de DQ, es decir, a espacios de vigilancia y monitoreo, incluir nuevas herramientas de transparencia y protección, el Estado y las agencias y la ciudadanía y la sociedad civil, más herramientas que se exija transparencia y protección. Necesitamos mayores capacidades de autorregulación en las personas, también una capacidad de filtro, aprender a leer entre líneas donde lo real y lo falso es cada vez más borroso la diferencia. Y por último, y por qué no, un poquitín de minimalismo digital no nos vendría mal. En los últimos minutos quiero hablar de cómo avanzamos en acciones y estrategias. El automóvil, desde que se masifica hasta que se incorpora el cinturón de seguridad, utilizándolo como metáfora para lo que estamos hablando, pasaron 60 años. 60 años que fueron muy largos y falleció mucha gente. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar, me pregunto yo, para que el Internet de hoy pueda tener cinturones de seguridad? Que no sean prohibir, sino que sean educar, orientar, generar herramientas que sean de utilidad. No esas ventanitas, con todo el respeto a ustedes, un poco mugrosas que dicen cookies aquí, cookies acá, que no nos sirven, sino que herramientas que realmente nos sirvan para ver cómo operar y actuar. ¿Por qué? Porque cada vez más la tendencia es que los usuarios, nosotros, y me incluyo, ponemos nuestra vida privada en estas cajitas de cristal que tienen un nivel de seguridad en la cáscara de una banana, como decía, pero que administran nuestros datos a través de algoritmos que están en cajas negras. No sabemos cómo se utilizan, para qué se utilizan, durante cuánto tiempo y quién los reutiliza después de eso. Entonces hay una situación de asimetría enorme. Hay algunas estrategias que podemos adoptar. Por ejemplo, aprender a administrar la atención, poner estas herramientas. Por ejemplo, esa que está ahí se llama Moments, que te dice cuánto tiempo estuviste en línea. Hoy día muchos sistemas operativos lo tienen. Otros sugieren ayudas, que evidentemente no son soluciones, como poner la pantalla en gris para que no estés siempre estimulado con estas burbujas y notificaciones, o quitar las notificaciones del escritorio, o reordenar tu escritorio y poner todas las apps de distracción en un lugar, en un segundo nivel, o aprender, como decía la compañera, a cargar el teléfono fuera de la habitación. Todas esas cosas sirven, pero son absolutamente insuficientes si pensamos en el nivel de reto en el que estamos. Si yo tengo cierta edad y utilizo ciertas herramientas, entro en una bolsa de personas que tienen esos comportamientos y entonces me van a llegar sugerencias comerciales. Eso hasta ahí es un poco molesto, pero no es el fin del mundo. El problema es que este tipo de agregación de datos genera formas de exclusión, es decir, pone a algunas personas
por los tipos de datos con que se entrenaron, en una situación de privilegio y en otras en una situación de perjuicio. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando servicios públicos han sido entrenados con datos históricos que suelen beneficiar a unas comunidades sobre otras. Entonces, lo que Scolari planteaba como transmedia, hay que entrar más en profundidad. Hay que entender más cómo aprender a interpretar los datos en una era donde, como decíamos, aprender a no ser manipulado es una nueva habilidad digital. No solamente como una imagen un poco escalofriante del señor Trump con Hillary Clinton, es decir, donde la realidad se mezcla con la ficción, aprender a valorar las fuentes, identificar al autor, revisar la fecha, saber si hay sesgo, leer entre líneas, etc. Hay un largo mapa, un largo algoritmo de procesos, de cosas que vamos a tener que incorporar para que no nos pasen gato por liebre. Ahora, en la revolución industrial, lo que se impuso fue el derecho a la propiedad. La revolución digital nos está debiendo todavía un derecho a la propiedad de los datos personales, pero de verdad, que tenga que ver con: yo tengo el control de los datos cuando quiero, y cuando quiero que no los tengan, los puedo recuperar. Si los quiero destruir, los puedo destruir. Si los quiero vender, los puedo vender, pero conscientemente, y me puedo beneficiar directamente de eso. Todas esas cosas hoy día están en un proceso de tránsito, no sabemos cuánto nos va a faltar para llegar ahí, pero todavía esta revolución de la que hablamos tanto está en deuda con nosotros. 5 ideas para ir cerrando. Primero, avanzar más, y me alegro mucho que me haya tocado hablar después de la presentación de Ciudadanía Digital, profundizar más en lo que es ciudadanía. No es un concepto unívoco, es un concepto complejo que tiene muchas dimensiones. Aprender a leer de manera crítica, esto no tiene nada que ver con las tecnologías, desde toda la vida ha sido muy importante, pero hoy día es más complejo por la sofisticación de la confusión de teoría entre realidad y ficción. En tercer lugar, desarrollar nuevas habilidades en cuanto a aprender a administrar nuestra privacidad. Y por último, antes de la última, aprender a administrar nuestra atención. Nuestra atención no es ilimitada. Nosotros tenemos cierta capacidad de atención, cierta capacidad de minutos de atención al día, no es ilimitada. Aunque nos quedemos viendo Netflix hasta las 3 de la mañana, llega un momento en que ya nuestra atención disminuye. Nuestra atención es un recurso escaso. ¿Cómo hacemos para optimizarla? Esto no significa no perder el tiempo en las redes sociales, pero priorizar lo estratégico y después darle un tiempo consciente a esas otras cosas. Porque hoy día, por defecto, tendemos a dejar que nuestro tiempo se vaya. Y por último, hoy día está surgiendo una gran cantidad de literatura diciendo: vamos a tener que repensar nuestra relación con las tecnologías. Vamos a tener que hacer más transparente el uso de Internet. La luna de miel digital hoy día ha acabado y es tiempo de abrir una conversación sobre eso.